buenos días. Estamos aquí con una nueva edición de la serie Tinticos con PBI. Estamos acá hoy con Diego Martínez. Diego Martínez es integrante de la Junta Directiva del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. El Comité Permanente trabaja desde su fundación, como bien lo indica el nombre, por la defensa de los derechos humanos en general, pero también por la defensa del derecho a la protesta y lucha en contra de la impunidad. Diego, además, en este momento es integrante de la Comisión Jurídica de la Mesa de Negociaciones en La Habana. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Un saludo especial a todos los que ven Tinticos con PBI. Pues cuéntanos para empezar, pues como dijimos, tú eres integrante de la Comisión Jurídica en la Mesa de La Habana, pues ¿cuál es exactamente tu papel allá? Bueno, en septiembre del año inmediatamente anterior construimos junto con 5 colegas más la Jurisdicción Especial para la Paz, que finalmente sería el componente de justicia de un acuerdo de La Habana, que es el acuerdo número 5, que es el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de No Repetición. Yo fui parte de los abogados que construyeron e hicieron una propuesta para las partes en materia de justicia. Y una pregunta un poquito más personal, pues tú cómo viviste el estar presente en esta mesa como Diego, digamos. No, creo que para cualquier colombiano es una profunda satisfacción poder evitar que la gente se siga matando, y en ese sentido me parece que un tema tan sensible que la mesa de negociaciones no había podido llegar a un acuerdo y que sea hoy parte de las conversaciones, para mí significa un pequeño aporte en materia de lo que hemos estado haciendo toda la vida, luchar por los derechos humanos y sobre todo tener la posibilidad de que las voces de los defensores puedan ser también escuchadas en estos escenarios. Y como dices, es un escenario muy importante para todas las colombianas y todos los colombianos. Entonces, ¿cómo ves tú o cómo es la participación de la sociedad civil en esta mesa? Bueno, hay que decir que en general, sobre todo este punto, el punto 5, contó con una amplia participación de la sociedad civil. En Colombia hubo un gran debate, creo yo, en el conjunto de las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones inclusive que defienden presos políticos, y creo que ese debate que se plasmó a través de foros por todo el territorio nacional dirigidos directamente de la mesa, pudieron ayudar en gran medida a poder construir una síntesis de propuestas en materia de verdad, de propuestas en materia de reparación y en propuestas en materia de justicia y garantías de no repetición. Y uno de los grandes retos va a ser después de la firma, pues la implementación de los acuerdos. ¿Y cómo ves tú o qué mecanismos se prevén hasta este momento en la mesa como para una implementación efectiva de los acuerdos? Yo creo que lo más importante para implementar los acuerdos son 2 aristas. Una primera arista es el compromiso político de las clases en el gobierno, digamos la gente que gobierna. Es muy importante el compromiso de hacer cumplir un acuerdo que no es un acuerdo de un gobierno, es un acuerdo de Estado. Y en segundo nivel, el nivel de apropiación de la sociedad civil y de las organizaciones, sobre todo sociales, de temas en el acuerdo. Yo creo que puntos como el tema de la reforma agraria rural integral, por ejemplo, va a ser muy necesario que la sociedad civil esté muy de la mano en función de que los acuerdos puedan ser, si se quiere, implementados de manera integral. Y va a ser una lucha progresiva también, porque recordemos que el problema agrario en Colombia es un problema bastante complejo que no se va a solucionar en unos pocos años. Y justo hablando del tema agrario, pues las regiones eran las que se vieron sobre todo muy afectados durante este conflicto armado. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tú ves ahora que se podrían plantear para las regiones en la fase de los postacuerdos? Sí, yo creo que el principal riesgo que puede ocurrir es que el conflicto continúe de diversas maneras.
sí, no propiciamente el conflicto armado, pero sí existan expresiones del conflicto en diversas maneras. Entonces yo creo que un tema muy importante son las garantías de no repetición, es decir, el Estado tiene que ajustar su aparato institucional en función de garantizar verdaderamente derechos fundamentales y que verdaderamente el derecho a la vida sea garantizado en el Estado. Yo creo que ese es un primer problema que tenemos. El segundo tema que me parece de suprema importancia es, si se quiere, todo el tema de la doctrina de seguridad del Estado. Y yo creo que ahí un peligro para la implementación es que la doctrina de seguridad del Estado no sea cambiada. Eso significa que, en efecto, tendrá que existir un gran proceso de democratización de las fuerzas militares, en función de que las graves violaciones de derechos humanos que aún continúan en los territorios, sobre todo, no se produzcan. Y tercero, la continuidad de lo que hemos denominado en el acuerdo de garantías del fenómeno paramilitar. El acuerdo fundamentalmente, si se quiere, pone un especial énfasis en un fenómeno hoy en Colombia recurrente, que es el fenómeno de la continuidad del fenómeno paramilitar, o lo que se ha dicho como el paramilitarismo sucesor. Y según tu punto de vista, ¿qué significarán los acuerdos para las comunidades específicamente? Más del 35% de las muertes violentas en el país se han disminuido. Este ha sido uno de los años más pacíficos dentro de los últimos 50 años. Y se explica un poco de la siguiente manera. La gente del común está viendo que dos actores antagónicos están negociando en La Habana. Y esto ha generado que la gente hoy en el país, frente a problemas cotidianos que antes se resolvían con la violencia, se estén resolviendo de otra manera. Esto es una respuesta que en criminología me parece muy importante, porque es decirle al país, desde ya los acuerdos están significando que un 35% de los colombianos no se asesinen. Para las comunidades creo que va a ser muy importante en materia, si se quiere, de desarrollo local. Yo creo que ese es un punto esencial de desarrollo territorial y sobre todo en materia, si se quiere, de muchos territorios que han estado olvidados por el Estado, de que por primera vez se piense en la idea siquiera de implementar un acuerdo en materia agraria, o si se quiere implementar un modelo de desarrollo participativo a través de algo que crean los acuerdos de participación política, que son las circunscripciones especiales de paz. Por primera vez la gente en los territorios va a tener la posibilidad de elegir personas que no pertenezcan a los partidos tradicionales y que formen parte de las cámaras del Congreso de la República. Y ya anteriormente hemos hablado un poco de los riesgos. ¿Cómo ves tú el tema de garantías de seguridad específicamente para las y los defensores de derechos humanos en este país? No, creo que hay que ponerle mucha atención al último acuerdo de la mesa, que es el acuerdo para generar garantías de seguridad en función también del desmonte de las organizaciones que puedan ser organizaciones consideradas como sucesoras del fenómeno paramilitar. Es un acuerdo muy robusto que fundamentalmente tiene garantías de hacer del Estado colombiano. Este es uno de los acuerdos donde el Estado tiene una garantía directa y sobre todo de generar mecanismos, sobre todo en materia de política pública, para desmontar el fenómeno del paramilitarismo. Yo creo que va a ser central en materia de garantías para los defensores de derechos humanos, que exista una especie el pacto del nunca más, que es lo que hace el llamamiento del acuerdo, un pacto del nunca más para que en Colombia vuelvan a existir organizaciones paramilitares, es decir, un pacto en contra de estas expresiones de violencia armada que operan en los territorios y que efectivamente los principales afectados son los defensores de derechos humanos y las comunidades en los territorios. Bueno, ya hemos hablado de la participación de la sociedad civil en la mesa ahora, pero ¿cómo te imaginas tú la participación de la sociedad civil en la construcción de paz en este país una vez que haya la firma de los acuerdos? Yo creo que en este momento va a ser muy importante la participación de la sociedad civil en el punto de implementación. Es decir, la sociedad civil tendrá que participar de diversas maneras. Primero, creo que verificando que los acuerdos se cumplan. Es decir, la sociedad civil representa la primera garantía en materia de verificación para que un acuerdo se cumpla. En segunda medida, yo creo que por primera vez debe haber un gran debate y una gran reflexión, y es si nos merecemos gobiernos
que utilicen la corrupción como forma de generar violencia. Y yo creo que ahí hay una gran pregunta para la sociedad civil. Yo creo que le corresponde a la sociedad civil en lo que viene elegir gobiernos que no sean corruptos. Yo creo que hay un tema central y que tiene que ver esencialmente con la implementación de los acuerdos. Y en tercera medida me parece que la veeduría sobre los temas de derechos humanos van a ser temas centrales de participación de la sociedad civil, sobre todo en escenarios tan convulsionados como escenarios como Colombia. Yo creo que lo que vamos a tener es un escenario próximo difícil. Recordemos que las transiciones, una vez se firman acuerdos de paz, son difíciles en materia de incremento de la violencia política inclusive. Recordemos un caso, por ejemplo, como Sudáfrica. Sudáfrica, los altos niveles de violencia se dieron una vez firmado el acuerdo de paz. Y creo que este puede ser un escenario que eventualmente tendremos que prepararnos las organizaciones defensoras de derechos humanos. Y en ese sentido también la última pregunta, Diego, ¿cómo ves tú el papel de PBI a futuro en este país? Sí, yo creo que el esquema territorial de los acuerdos es un esquema comunitario, ¿sí? Es un esquema de fortalecimiento de las organizaciones en los territorios. Me parece que una gran apuesta de las organizaciones como PBI que realizan acompañamiento debe ser seguir apostando por acompañar los territorios que más que nunca van a requerir acompañamiento en la medida en que muchas zonas van a quedar desprotegidas y se va a requerir la presencia de las organizaciones internacionales para que la gente pueda asumir su rol como sociedad civil, pero también asumir el rol que históricamente han tenido las comunidades en los territorios, que es el rol del poder local, es decir, del poder comunitario. Y yo creo que esas formas de poder son las que no se van a eliminar con el acuerdo, sino por el contrario tendrán que ser fortalecidas para garantizar, si se quiere, un momento de normalización, si se quiere, que respete derechos humanos y que el Estado también garantice efectivamente su presencia en los territorios. No una presencia militar, sino una presencia en materia de derechos económicos, en salud y en educación, ¿no? Pues eso es, Diego. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros hoy y ahí juntos estaremos viendo cómo se implementarán los acuerdos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y buen tintico. Gracias.